política, debate, análisis. Con Jimmy Chamorro y José Gregorio Hernández. La Balanza por Colmundo Radio. Hoy con uno de nuestros codirectores, el doctor José Gregorio Hernández, vamos a analizar el tema de los paros que han afectado a por lo menos 12 departamentos de nuestro territorio colombiano. Los paros agrarios, pero además el respaldo de otros sectores sociales a ese sector agrario. Doctor José Gregorio, parece que las consecuencias de estos paros, de estas protestas, vienen de mucho más atrás y que podrían ser deficiencias de los gobiernos. ¿Usted qué opina? Las causas, Víctor J. Yo creo que hay en el fondo de todo esto, lo que hemos vivido especialmente a lo largo de esta semana, también sabemos que hace algo más de un mes estábamos con la protesta en el Catatumbo, y más atrás tuvimos a los cafeteros también protestando. Las causas de esta situación, la que se vive hoy por hoy en el país, independientemente del problema de orden público que se ha generado porque se han infiltrado en las protestas personas que buscan generar el caos y el desorden, de fondo lo que existe es un manejo equivocado de la política económica del gobierno. A lo largo de estos 3 años, el gobierno no solamente ha descuidado el campo, sino que ha adoptado medidas que son sumamente discutibles desde la perspectiva del manejo de la economía respecto de sectores inmensos de la población, especialmente aquellos que se dedican a la producción agrícola. Ahora, veía yo las cuentas que hacían los productores de papa de Nariño. Entonces decía, nosotros acá en Nariño nos cuesta la producción de una carga de papa 45.000 pesos. Y cuando la vamos a vender nos dan 40.000 pesos. Es decir, que estamos perdiendo 5.000 pesos en cada una de esas transacciones. Y lo que ellos piden, además, no son muchas cosas. Es simplemente que les permitan trabajar con un margen de ganancia, por un lado. Claro. Por el otro lado, que se controle el contrabando. Es que no pueden seguir trabajando a pérdida. Claro, y por el otro lado, que además se evite el ingreso de tanta papa importada. Sí. Hay que revisar también ese manejo de los acuerdos y tratados internacionales. Los paperos allá en Tunja le han propuesto al gobierno, tanto los boyacenses propiamente tales como los nariñenses que se trasladaron a Tunja para las negociaciones, lo que han propuesto justamente es que se revise todo lo de los tratados de libre comercio, porque en esos tratados bilaterales que se han celebrado con determinados países o con la Unión Europea, en esos tratados lleva Colombia las de perder. Eso lo advertimos muchísimas veces cuando se estaba discutiendo, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. No nos prestaron atención. No hubo tampoco una posición contundente de parte de los agricultores en ese momento. Y yo recuerdo que inclusive el representante de la SAC manifestó que sí, que el tratado era muy bueno, que era algo importante para Colombia, y también lo dijeron otros gremios, y más aún, estuvimos rogándole durante muchos meses al presidente Barack Obama que por favor llevara el tratado al Congreso norteamericano para que fuera aprobado, y eran ellos los que no querían aprobarlo, y nosotros implorando que por favor llevaran al Congreso el Tratado de Libre Comercio. Y cuando ya el presidente Barack Obama estableció una serie de condiciones que se las comunicó al presidente Santos en materia de política legislativa, por ejemplo, en relación con los trabajadores, entonces cuando ya todo eso se produjo, finalmente se puso en vigencia el Tratado de Libre Comercio, y ahí tenemos buena parte de las consecuencias negativas de ese Tratado de Libre Comercio para los productores del campo colombiano. Ahora, acuérdese usted, doctor José Gregorio Hernández, que en ese momento en que se negociaba
el TLC con Estados Unidos por parte del gobierno de Colombia, Estados Unidos intentó hacer lo mismo con Brasil. Y allí Sí. pues había un presidente bien plantado como el caso de Luis Ignacio Lula da Silva, y él no permitió ningún tipo de negociación, precisamente partiendo de esa base, de que los agricultores de Estados Unidos están subsidiados y pueden, digamos, poner su producto barato en cualquier mercado del mundo, mientras en el caso de Brasil y en el caso de Colombia, pues las circunstancias iban a ser muy difíciles para un sector tan importante como el primer renglón de la economía. Fíjese entonces, Víctor J., cómo lo que hay es una problemática estructural, fundamentalmente relacionada con la política económica del gobierno. Ese es el problema. Lo que hay hoy por hoy, los paros, las protestas, los bloqueos, todo esto es apenas el síntoma o el conjunto de síntomas de que haya alguna enfermedad, y la enfermedad es grave. Tiene el gobierno que concentrarse en las soluciones desde el punto de vista económico. Por eso, ¿qué habría que hacer para sacar adelante una asamblea constituyente? El gobierno tendría que presentar un proyecto de ley a consideración del Congreso. La ley, con mayoría calificada de la mitad más uno de los miembros del Senado y de la Cámara, tendría que convocar al pueblo para que fuera el pueblo el que a su vez convocara en votación popular la asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente no se puede conformar a dedo, es decir, no puede ser que el presidente de la República diga le damos 8 o 10 puestos a los miembros de las FARC o a los del ELN con los que ahora está conversando para que hagan parte de la asamblea. Que no, parece que ese es el juego de ellos, no de la FARC. tiene que ser por elección popular, no puede ser a dedo. Después de que ya vota el pueblo y convoca a la asamblea, hay que hacer la elección de los miembros, y por lo tanto se necesita que se haga una campaña. ¿Cuánto tiempo se toma eso? Pero agréguele lo siguiente: la ley que dicta el Congreso para convocar al pueblo tiene que ir al control de la Corte Constitucional. Eso se demora aproximadamente unos 6 meses. El estudio que haga la Corte, solo el estudio que haga la Corte, 6 meses. Agréguele los 6 meses que se demorará el trámite en el interior del Congreso. Ya llevamos entonces ahí 1 año. Y después viene la elección y después la posesión de los miembros de la Asamblea Constituyente, y tendrán que tomarse su tiempo también para expedir las normas. Pero fuera de eso, la Asamblea Constituyente no es para ratificar ningún tipo de norma. No son para eso las constituyentes. Las constituyentes son para crear normas, para poner en vigor disposiciones constitucionales. Entonces, la Asamblea Constituyente no está llamada simplemente a ratificar unos acuerdos que le presentan. Eso sí se puede hacer por referendo, pero no por Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente tiene la posibilidad de reformar la Constitución, y aunque se le puede fijar un temario, hay el peligro de que esa constituyente se desborde y quién sabe a dónde llegaríamos. Cambie una especie de salto al vacío. ¿No es cierto? Que cambie todas las políticas de Estado en este momento. Puede cambiar toda la Constitución del 91, y entonces, ¿en qué quedamos? Y puede ser, no se nos olvide, que también la Asamblea Constituyente quede conformada por elección popular por fuerzas contrarias al mismo proceso de paz, que después no aprueben los acuerdos, y puede ser también que introduzcan una contrarreforma constitucional que desde luego no se sabe a dónde podría conducirnos. Pero creo que se nos acabó el tiempo, Víctor J. Bueno, pero una final. Referendo, hay quienes afirman que es más viable una consulta popular. ¿Usted cómo ve? La consulta popular no puede estar orientada a reformas de la Constitución, y seguramente de estos acuerdos tendría que surgir necesariamente reformar la Constitución en algunos aspectos, por lo cual necesitaríamos la vía del referendo, o la vía del acto legislativo, o la de la Asamblea Constituyente, con todas las dificultades a que he hecho referencia. Bueno, entonces terminamos, doctor José Gregorio, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, y a los oyentes de Colmundo Radio, invitándolos cordialísimamente para un próximo programa de La Balanza. Dentro de 8 días, obviamente, con un tema de interés para todos los colombianos.
Se cierran los micrófonos en La Balanza. Los esperamos el próximo domingo para debatir los hechos que son noticia en el país.